Bien, continuando con lógica matemática, tenemos otro ejercicio que nos dice que debemos describir por roster el conjunto I. Nos dice que todos los elementos A del conjunto I que pertenecen a los reales tienen que cumplir con la siguiente restricción, que la función de x igual a x sobre x cuadrado menos 3x más 2 es discontinua en x igual a A. Bien, entonces eso significa que todos los puntos que nosotros reemplacemos en f de x o en f de A, debería existir una continuidad en ellos. Recordemos la definición de continuidad, que nos dice que una función es discontinua cuando el valor de una función salta de un lado a otro. Gráficamente vamos a hacer eso para mayor entendimiento. ¿Listo? Continua es cuando uno puede trazar toda una gráfica con el dedo sin tener que levantarlo del papel. ¿Sí? Si por ejemplo tenemos una gráfica de esta forma, nosotros fácilmente podemos seguirla con el dedo, toda la trayectoria, sin levantar el dedo del papel. En este caso de la pantalla. Y cuando una función no es continua, es si por ejemplo fuéramos de esta forma, aquí se nos presentó una discontinuidad y tuvimos que seguir así. Eso es una función discontinua. En el caso de los límites y continuidad, tenemos que una función es discontinua cuando por ejemplo encontramos un valor 2 sobre 0. Esto es válido cuando tenemos en el denominador un 0. No, de hecho si lo intentamos en una calculadora común y corriente nos va a salir un error. Sin embargo, si tenemos 0 sobre 2, sí es válido. Entonces, sabiendo ya la definición de continuidad, vamos a determinar qué valores nos hacen esta función que tenemos acá discontinua. Simple factorización. Tenemos x dividido en el trinomio cuadrado perfecto que miramos acá. 3x más 2. ¿Cómo evaluamos su continuidad? Bueno, simplemente vamos a hacer el método que ya conocemos, el producto de los factores y la suma de los factores. Entonces debemos buscar un número que multiplicándonos de 2 y su operación de suma o resta nos dé menos 3. Bien, en ese caso tendríamos, empezando, el 1 y el 2. 2 por 1 nos da 2, pero 1 más 2 nos daría 3. Como tenemos que cerciorarnos que este número sea positivo, podemos seguir intentándolo con el 1, pero en este caso sería negativo. Menos 1 y menos 2. Menos 1 por menos 2 nos daría más 2. Y menos 1 menos 2 nos daría menos 3. ¿Bien? Entonces aquí ya se nos cumple que tenemos el 2 y acá tenemos el menos 3. Bien, ¿cuál sería entonces la representación? Ya sabemos que, bueno, aquí necesitamos dejarlo para ubicarlo. Hagamos esto mismo, lo ubicamos de esta forma. Nos quedaría entonces los valores serían estos dos los que vamos a ubicar, x menos 1 y por otro lado x menos 2. Esa es la factorización que acabamos de hacer.
Entonces, ahora viene nuestro raciocinio, nuestro pensamiento a decirnos en qué casos se nos hace discontinua la función. Recordemos que con que uno de ellos dos nomás, ya sea esta o esta, dado que están multiplicando, nos dé 0, el denominador nos va a dar 0, nos daría algo así como x sobre 0. Y ya sabemos que esto no es posible, que eso hace que una función sea discontinua. Por lo tanto, en este caso, ¿qué número nos daría una discontinuidad? Sería el número 1, por ese lado. Y por este otro lado, el número que nos daría la discontinuidad sería el número 2. Por lo tanto, si vamos a expresar eso por el método roster, nos daría que y es discontinua en 1 y en 2. Por lo tanto, ya sabemos en qué valores se nos está presentando esto. Y lo hemos descrito por el método roster que ya conocemos en Matemáticas 1.